Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del monasterio Shaolin, un lugar que seguro que a muchos os evoca imágenes de monjes guerreros Por supuesto. y kung fu. Pero ¿cuánto de esto es realidad? ¿Y cuánto es leyenda? En esta inmersión nos vamos a basar en la entrada de Wikipedia sobre Shaolin. Ajá, Y os aseguro que hay sorpresas a la vuelta de la esquina. totalmente. La imagen popular de Shaolin está plagada de mitos y simplificaciones. Nuestra misión hoy es ir más allá de la superficie, desentrañar la historia real del monasterio y analizar su impacto en las artes marciales, tanto en el pasado como en el presente. Empecemos por las ideas preconcebidas. Tema. Seguro que muchos de vosotros al pensar en Shaolin os imagináis a Bodhidharma, Claro. enseñando kung fu a los monjes para combatir el letargo de la meditación. Sí. ¿Verdad? Es una imagen muy común, sin duda. Ya, También está la idea de que Shaolin es la cuna del Kung Fu, ya. el origen de todos los estilos de artes marciales del norte y del sur. Pero la realidad histórica es mucho más compleja. De hecho, leyendo la entrada de Wikipedia, ¿Sí? me ha sorprendido descubrir que la conexión entre Bodhidharma y las artes marciales se basa en una novela del siglo XX, Ajá. sin ninguna evidencia histórica que la respalde. ¿Cómo es posible que una historia inventada haya calado tanto en la cultura popular? Es un ejemplo fascinante de cómo las narrativas, incluso las ficticias, pueden influir en nuestra percepción del pasado. Claro. En el caso de Bodhidharma, Ya. la historia encaja con la imagen del maestro místico que llega de Oriente y transmite un conocimiento secreto. Claro, es una historia que se vende sola. Pero si Bodhidharma no enseñó Kung Fu en Shaolin, ¿cómo se explica la asociación del monasterio con las artes marciales? Para entenderlo hay que tener en cuenta que las artes marciales ya existían en China mucho antes de la construcción del monasterio en el siglo Fiong. De hecho, la Wikipedia menciona que los primeros monjes practicaban Jiao-Li-Yao, Sí. un tipo de lucha que se considera precursora de Shuai-Jiao. O sea que los monjes ya eran activos físicamente antes de la supuesta llegada de Bodhidharma. Exacto. Esto desmonta por completo la idea de que la Kung Fu se introdujo en Shaolin para combatir la inactividad de la meditación. Exacto. Lo que nos lleva a una pregunta más interesante. ¿Cómo evolucionaron las prácticas marciales en Shaolin a lo largo de los siglos? Ajá. ¿Qué influencias externas contribuyeron a su desarrollo? La ubicación estratégica del monasterio cerca de importantes rutas comerciales y centros de poder debió jugar un papel importante en este proceso. Sí. Sin duda. La Wikipedia destaca la participación de Shaolin en momentos clave de la historia china. ¿Ya? Como la fundación de la dinastía Tang, hay evidencias de que 13 monjes guerreros ayudaron a Li Shimin, el futuro emperador Taizong, a asegurar su victoria. Ajá. Este episodio contribuyó a la fama del monasterio y a su estrecha relación con el poder imperial. Monjes guerreros luchando en batallas. Eso sí que es una imagen impactante. Pero no entra en contradicción con los principios del budismo. Es una pregunta que ha generado mucho debate entre los historiadores. La participación de monjes en la guerra parece ir en contra del principio de la no violencia, Sí. un pilar fundamental del budismo. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Quizá debamos analizar la figura del monje guerrero con más detenimiento. ¿Era una realidad común en Shaolin o se trata de una exageración de la leyenda? Para comprender mejor la complejidad de este tema, tenemos que adentrarnos en la evolución de las artes marciales en Shaolin a lo largo de los siglos, preparados para más sorpresas. Por supuesto. Bold con nosotros en la siguiente parte de The Deep Dive, donde continuaremos explorando la fascinante historia de Shaolin. ¿Os esperamos? Retomamos nuestra inmersión en el mundo de Shaolin, donde la realidad histórica y la leyenda se entrelazan de formas fascinantes. Sí. La última vez empezamos a desmontar algunos mitos sobre el monasterio, como la figura de Bodhidharma como maestro de Kung Fu. Y también vimos que los monjes de Shaolin ya practicaban artes marciales antes de la supuesta llegada de Bodhidharma. Efectivamente. Lo que me lleva a preguntarme, ¿cómo evolucionaron esas prácticas? ¿Qué las convirtió en el Kung Fu que conocemos hoy en día? Esa es la clave del misterio. ¿Eura? La Wikipedia nos da algunas pistas. Ajá. Por ejemplo, durante la dinastía Ming, los monjes de Shaolin eran famosos por su destreza con el bastón, mientras que sus técnicas de combate sin armas estaban aún en desarrollo. Es interesante porque nos muestra que el Kung Fu de Shaolin no surgió de la nada, No, sino que fue un proceso gradual claro. con diferentes Eso sí te- etapas e influencias. ¿Qué papel jugaron las interacciones del monasterio con el mundo exterior en este proceso? Un papel fundamental. Recordemos que Shaolin no era una burbuja aislada. Ya. Su ubicación estratégica cerca de rutas comerciales y centros de poder
Lo convirtió en un punto de encuentro Ajá. para personas de diferentes orígenes, incluyendo militares y expertos en artes marciales. Tiene sentido. Es fácil imaginar que esos intercambios influyeran en las prácticas marciales de los monjes, Por supuesto. incorporando nuevas técnicas y estrategias. Exactamente. Y este proceso de intercambio y adaptación se prolongó durante siglos, dando lugar a la rica variedad de estilos de Kung Fu que existen hoy en día. Hablando de la actualidad, ¿cómo ha llegado la leyenda de Shaolin hasta nuestros días? ¿Qué imagen se tiene del monasterio en el mundo? La imagen popular de Shaolin está fuertemente influenciada por el cine y la televisión, especialmente el cine de artes marciales de Hong Kong. Películas como El Templo de Shaolin, protagonizada por Jet Li, han contribuido a crear una imagen romantizada del monasterio y sus monjes. Es cierto. Esas películas, aunque con una base histórica, suelen exagerar la figura del monje guerrero presentándolos como expertos en Kung Fu que dedican su vida a combatir el mal. Efectivamente, esas representaciones, aunque entretenidas, no siempre reflejan la complejidad de la historia real de Shaolin. Pero no se puede negar que han despertado la curiosidad de mucha gente por el monasterio y la cultura china en general. ¿Dirías que la leyenda de Shaolin, incluso con sus exageraciones, ha tenido un impacto positivo en su preservación? Sin duda, la popularidad de Shaolin ha contribuido a su supervivencia, convirtiéndolo en un importante centro cultural y turístico. Hoy en día, miles de personas visitan el monasterio cada año para aprender Kung Fu, meditar y conectar con la historia y la filosofía budista. Es un ejemplo fascinante de cómo la leyenda puede alimentar la realidad, creando un círculo virtuoso que beneficia tanto al monasterio como a aquellos que se sienten atraídos por su historia y legado. Exactamente. Y aunque es importante ser conscientes de las diferencias entre la realidad histórica y la imagen popular, no podemos negar el poder de la leyenda para inspirar y conectar a personas de diferentes culturas. Cierto. Al final, la leyenda de Shaolin nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de la verdad y el significado. ¿Qué nos dice esta historia sobre nuestra fascinación por las artes marciales, la espiritualidad y la búsqueda de la excelencia física y mental? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero lo que está claro es que la historia de Shaolin, con sus luces y sombras, sus mitos y realidades, sigue cautivándonos y desafiándonos a mirar más allá de la superficie. De vuelta en The Deep Dive, después de desentrañar los mitos y explorar la evolución de Shaolin, me pregunto, ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión del monasterio? ¿Qué nos llevamos de esta inmersión? Es una pregunta clave. Creo que lo más importante es comprender que la historia de Shaolin no es una simple sucesión de hechos, sino una compleja interacción entre realidad y leyenda. Hemos visto cómo la figura de Bodhidharma, aunque desmitificada, sigue siendo un símbolo poderoso. Y cómo la imagen del monje guerrero, aunque exagerada, encierra una parte de verdad. Es fascinante cómo la leyenda ha influido en la percepción del monasterio a lo largo de los siglos y cómo ha contribuido paradójicamente a su preservación. Exacto. La popularidad de Shaolin, impulsada en gran medida por el cine y la televisión, ha convertido al monasterio en un importante centro cultural y turístico, atrayendo a personas de todo el mundo interesadas en las artes marciales, la espiritualidad y la cultura china. Y aunque la realidad histórica puede diferir de la imagen popular, creo que la leyenda de Shaolin nos ofrece una valiosa lección sobre el poder de las narrativas. Sin duda, Shaolin nos invita a cuestionar las historias que nos han contado, a investigar más allá de la superficie y a buscar la verdad incluso cuando ésta se esconde entre las sombras de la leyenda. ¿Y qué hay de las artes marciales? ¿Cuál dirías que es el verdadero legado de Shaolin en este ámbito? Creo que el legado de Shaolin va más allá de las técnicas de combate. Se trata de una filosofía, una forma de vida que busca la armonía entre cuerpo y mente, entre la fuerza física y la disciplina mental. Una visión holística del ser humano que, sin duda, ha inspirado a millones de personas a través del Kung Fu y de la propia imagen del monasterio. Exacto. Shaolin nos recuerda que la búsqueda de la excelencia física y mental no está reñida con la espiritualidad, sino que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Y con esta reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de Shaolin. Espero que os haya resultado tan fascinante como nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros. Recordad, no dejes de cuestionar, investigar y buscar la verdad detrás de las leyendas. Hasta la próxima en The Deep Dive. Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para sumergirnos en el aprendizaje profundo? Me apunto. Hoy vamos a desentrañar cómo las máquinas aprenden de cantidades masivas de datos. Así como nuestros cerebros. Exacto, pero a una escala mucho mayor.
Impresionante. Para esta inversión usaremos un artículo de la Wikipedia sobre aprendizaje profundo. Suena bien. Pues empecemos. La Wikipedia lo define como un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intentan modelar abstracciones de alto nivel en datos. Un poco complejo, ¿no? ¿Cómo lo explicarías de forma más sencilla? Imagina una red neuronal con varias capas. Como una lasaña. Sí, cada capa procesa información de la anterior y a medida que la información fluye. Se transforma. Exacto, se transforma. Y se extraen patrones. O sea, la máquina va aprendiendo a pensar. Eso es. Entonces hablamos de un proceso por capas donde cada una construye sobre la anterior. Ajá, Y la máquina aprende conceptos más complejos a medida que avanza. correcto. Piensa en una máquina aprendiendo a reconocer un gato. Primero identifica formas simples, bordes y curvas. Ya. Luego las combina para reconocer orejas, ojos, una cola. Y al final lo identifica como un gato. Exacto. Alucinante. ¿Y qué lo diferencia del aprendizaje superficial? La clave está en el número de capas. El aprendizaje profundo usa muchas más. Muchísimas más. Y eso le permite. Analizar conjuntos de datos gigantescos. Entiendo. Más capas, más complejidad y más capacidad de aprendizaje. ¿Y dónde? Se entran las GPU en todo esto. Las GPU son esenciales para el aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque son expertas en procesamiento paralelo. Es como tener muchos mini ordenadores trabajando a base, Sí. Para procesar esos datos masivos. como un equipo de supercalculadoras. Claro. Y hablando de potencia, ¿qué papel juegan los servicios en la nube? Los proveedores de la nube como Amazon Azure e IBM ofrecen servicios específicos para el procesamiento con GPU. ¿Y eso para qué sirve? Democratiza el acceso al aprendizaje profundo. Ya no necesitas tu propio superordenador. Exactamente. La nube está cambiando las reglas del juego, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de plataformas, ¿qué nos puedes contar de TensorFlow de Google? TensorFlow es una plataforma de código abierto creada por Google, Y es popular. muy popular para el aprendizaje profundo. Es flexible, escalable y tiene una gran comunidad de usuarios y desarrolladores. Suena muy potente. Pero vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer con el aprendizaje profundo en el mundo real? Las aplicaciones son infinitas. Dame algún ejemplo. Piensa en la visión por computador. ¿Cómo? Los coches autónomos usan el aprendizaje profundo para ver el mundo, identificar objetos y tomar decisiones. Es como si la máquina estuviera conduciendo. En cierto modo, sí. Increíble. Y no nos olvidemos de Siri o Alexa. Ahí también está el aprendizaje profundo. ¿Para qué lo usan? El reconocimiento automático del habla se basa en el aprendizaje profundo para entender nuestras órdenes. Y entiendo. Y si hablamos de música, Spotify también lo usa. Claro, Spotify lo usa para analizar tus hábitos de escucha y recomendarte canciones. Es alucinante. El aprendizaje profundo está en todas partes, ¿verdad? Sin duda. Volviendo al artículo de la Wikipedia, ¿menciona algún otro campo donde se aplique? Sí menciona la biología. Se están utilizando redes neuronales convolucionales para segmentar glándulas en imágenes de histología. Segmentar glándulas. ¿Y eso qué significa? Imagina una imagen microscópica de un tejido. Vale. Segmentar glándulas significa identificarlas y delimitarlas en la imagen. ¿Y eso para qué sirve? Es muy útil para el diagnóstico y la investigación médica. Es como si la máquina ayudara a los médicos a ver con mayor precisión. Exacto. Es increíble cómo el aprendizaje profundo se está aplicando en tantos campos. Y esto es solo principio. Qué ganas de ver lo que nos depara el futuro. Yo también. Creo que por hoy hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Sí, podemos continuar en la próxima parte. Me ha quedado dando vueltas eso de las aplicaciones en biología. ¿Hay más ejemplos de cómo se usa en medicina? Claro que sí. El artículo menciona un estudio que usó redes neuronales profundas para evaluar la efectividad de tratamientos. ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Suena a ciencia ficción. Totalmente. Imagínate que la máquina pudiera analizar imágenes de tejidos Ajá. y detectar cambios sutiles que indiquen si un tratamiento está funcionando o no. Sería revolucionario. Sin duda. Podríamos diagnosticar enfermedades mucho antes. Y con mayor precisión. Exacto. ¿Y cómo funciona eso? La máquina ve cosas que los humanos no podemos. En cierto modo, sí. El aprendizaje profundo puede detectar patrones y anomalías que nosotros no vemos. ¿Ah, sí? Analiza las imágenes a un nivel de detalle increíble. Es como tener un supermédico con visión de rayos X. ¿Cuáles son los principales desafíos del aprendizaje profundo? Uno de los mayores retos es la necesidad de datos. Datos. Muchísimos datos. Para que un modelo de aprendizaje profundo sea preciso, necesita ser entrenado con una cantidad ingente de información. Es como si la máquina fuera un estudiante que necesita empollar miles de libros. Exacto. Y eso es un problema. En algunos casos sí. Conseguir conjuntos de datos tan grandes puede ser complicado, especialmente en campos como la medicina, donde
La privacidad del paciente es fundamental. Claro, no podemos darle a la máquina datos sensibles sin control. Exacto. Y además de la cantidad de datos, ¿hay algún otro obstáculo? La potencia de cálculo también es clave. Entrenar modelos de aprendizaje profundo consume muchos recursos. Muchos. Muchísimos. Lo que limita el acceso a esta tecnología para algunas organizaciones. Ahí es donde entran las GPU y la computación en la nube, ¿no? Correcto. Facilitan el acceso a la potencia necesaria para entrenar estos modelos tan complejos. Menos mal. Porque si no, esto sería un problema. Sin duda. Afortunadamente, el coste de la computación está disminuyendo. Y el acceso a la nube está aumentando. Exacto. Esto permite que más gente pueda experimentar con el aprendizaje profundo. Me alegro. Pero tengo una duda. Si la máquina aprende de forma tan compleja, podemos entender cómo toma sus decisiones. Esa es otra gran pregunta. La interpretabilidad es un desafío importante. ¿A qué te refieres? A veces es difícil entender por qué un modelo de aprendizaje profundo toma una decisión particular. Y eso es un problema. Puede serlo. Ya. En campos como la medicina o el derecho, donde la transparencia es crucial. Claro. No queremos que la máquina dicte sentencias sin saber por qué. Exacto. Por eso la interpretabilidad es un área de investigación muy activa. Estoy trabajando en ello. Sí. Están desarrollando nuevas técnicas para hacer que los modelos sean más transparentes. Me alegra saberlo. Parece que aún queda mucho por descubrir. ¿En qué ámbitos crees que veremos el mayor impacto en el futuro? Creo que el aprendizaje profundo cambiará nuestras vidas en casi todos los aspectos. En serio. Sí, desde la forma en que trabajamos hasta la forma en que interactuamos con el mundo. Suena a película futurista. Dame algunos ejemplos concretos. ¿Cómo cambiará el aprendizaje profundo nuestro día a día? Por ejemplo, en el ámbito laboral, el aprendizaje profundo automatizará tareas repetitivas. ¿Y eso qué significa? Que los trabajadores podrán centrarse en tareas más creativas. Adiós a las tareas aburridas. Exacto. ¿Y qué más? En la medicina, el aprendizaje profundo permitirá desarrollar tratamientos personalizados para cada paciente. Tratamientos a medida. Sí. Imagina que pudiéramos curar enfermedades como el cáncer de forma mucho más eficaz. Sería un avance extraordinario y en el transporte. Los coches autónomos ya son una realidad. Y el aprendizaje profundo tiene algo que ver. Por supuesto. El aprendizaje profundo es el motor que los impulsa. Es increíble. Y esto es solo el principio. Las posibilidades son ilimitadas. Es un futuro apasionante. Pero también hay que ser conscientes de los posibles riesgos, ¿no? Claro. No podemos ignorar las implicaciones éticas. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, existe la preocupación de que el aprendizaje profundo pueda ser utilizado para crear sistemas de vigilancia masiva. O para desarrollar armas autónomas. También son temas delicados que debemos abordar con mucha cautela. No podemos permitir que la tecnología nos domine. Estoy de acuerdo. Debemos asegurarnos de que el aprendizaje profundo se utilice para el bien de la humanidad. Totalmente de acuerdo. El futuro está en nuestras manos. Bueno, creo que en esta parte hemos explorado las dos caras de la moneda. Me refieres a las posibilidades y los desafíos éticos. Exacto. Hemos hecho un buen repaso. ¿Verdad? ¿Qué te parece si hacemos una pausa aquí y retomamos la conversación en la última parte? Me parece perfecto. De vuelta a The Deep Dive, ya hemos explorado las bases del aprendizaje profundo, sus increíbles aplicaciones y los desafíos éticos. Un viaje fascinante. Pero ahora miremos hacia el futuro. ¿Hacia dónde crees que se dirige esta tecnología? Esa es la pregunta del millón. El aprendizaje profundo avanza tan rápido. ¿Tan rápido que? Que es difícil predecir con exactitud lo que nos depara. Entiendo. Pero si tuviera que apostar, ¿Apostarías? diría que veremos avances increíbles en robótica medicina personalizada e inteligencia artificial general. Suena a ciencia ficción. Ya lo creo. Pero me encanta. Desglosemos cada una de esas áreas. ¿Cómo imaginas el futuro de la robótica con el aprendizaje profundo? Robots capaces de realizar tareas cada vez más complejas, Ajá. adaptándose a entornos cambiantes. Bueno. Robots que trabajan codo con humanos en fábricas, hospitales, incluso en nuestros hogares. Un compañero robótico que nos ayude con las tareas del hogar. Exacto. No suena nada mal. Y en medicina, ¿cómo cambiará el panorama la personalización impulsada por el aprendizaje profundo? Piensa en tratamientos a medida para cada paciente, ¿A medida? teniendo en cuenta su genética, su estilo de vida, su historial médico. Ya veo. El aprendizaje profundo podría revolucionar el tratamiento de enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardíacas. Sería un avance sin precedentes. Hablando de avances, ¿qué hay de la inteligencia artificial general? La inteligencia artificial general o AGI. Es el santo grial de la inteligencia artificial. Sí,
Aún estamos lejos de alcanzarla. Pero el aprendizaje profundo está sentando las bases. ¿Y eso significa? Imagina máquinas que puedan aprender y razonar como nosotros resolviendo problemas complejos. E incluso tomando decisiones éticas. ¿Quién sabe algún día? Es fascinante, pero también un poco inquietante. ¿No te preocupa que las máquinas puedan llegar a ser más inteligentes que nosotros? Es una pregunta que debemos tomar en serio. ¿En serio? Sí, el desarrollo de la inteligencia artificial debe ir acompañado de una profunda reflexión ética. Reflexión ética. Sí, debemos asegurarnos de que la tecnología esté siempre al servicio de la humanidad. Totalmente de acuerdo. La responsabilidad última recae en nosotros. Bueno, creo que con esto hemos cubierto un amplio espectro del aprendizaje profundo. Desde sus fundamentos hasta las posibilidades futuras. Sin olvidar los retos éticos. Ha sido una inmersión profunda y apasionante. Yo también. Y para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué pregunta? ¿Cómo creen que el aprendizaje profundo cambiará sus vidas en sus próximos años? Compartan sus ideas en las redes sociales. Buena idea. El futuro del aprendizaje profundo se escribe con la participación de todos. Y con esto, nos despedimos de Deep Dive. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el fenómeno de 2012. Ajá. Esa fascinación global por la supuesta profecía maya del fin del mundo. Sí. ¿Recuerdas dónde estabas cuando se acercaba la fecha? Claro, ¿cómo olvidarlo? Seguro que te suena. Totalmente. El calendario maya y el apocalipsis. Para esta inmersión nos basaremos en la Wikipedia en español Ajá. sobre el fenómeno de 2012. Estupendo. ¿Listo para descubrir si había motivos reales para temer el fin del mundo? Veamos. O si todo fue un malentendido cósmico. Desde luego. Es fascinante cómo una fecha pudo generar tanta expectación y teorías. Acompáñanos en este viaje para comprender las raíces de esta creencia. Desde la mitología mesoamericana hasta la fascinación moderna por el apocalipsis. Quizás descubramos algo sobre nosotros mismos en el proceso. Me encanta esa idea. Empecemos por el principio, la mitología mesoamericana. ¿Cómo influyó en la fascinación por el 2012? Las culturas precolombinas como los mayas y los nahuas tenían una visión cíclica del tiempo no lineal como la nuestra. Imaginaban eras recurrentes de creación y destrucción, un eterno retorno. Como un gran ciclo cósmico que se repite una y otra vez. Exacto. Los nahuas, por ejemplo, creían en la existencia de 5 eras o soles. Cada una terminaba con un cataclismo. De hecho, creían que vivían en el quinto sol. Interesante. Lo interesante es que si bien estos mitos mencionan la destrucción cíclica, no especifican intervalos de tiempo exactos entre cada ciclo. Entonces, ¿dónde encajan los famosos calendarios mesoamericanos en todo esto? Buena pregunta. Mucha gente asocia el calendario maya directamente con el 2012. Claro, pero es importante entender que no era el único. Existían varios calendarios. Tenían el calendario solar de 365 días muy parecido al nuestro y el calendario ritual de 260 días usado para ceremonias y adivinación. Estos dos interactuaban en una rueda calendárica creando ciclos más largos. Y luego está la famosa cuenta larga, ¿verdad? Sí. La que todos asocian con el fin del mundo en 2012. Exacto. La cuenta larga era como un odómetro gigante para el tiempo, contando los días desde un punto de inicio mítico. Medía el tiempo en unidades mucho más grandes, quienes binarios tienen catunes y bactunes. Para que te hagas una idea, un bactún equivale a 144,000 días. Caray. Imagina la cantidad de tiempo que abarca. Es una escala de tiempo difícil de comprender. Y según la correlación más aceptada, el 21 de diciembre de 2012 marcaba el final del 13 Shobaktum. Correcto. De ahí viene la idea de que ese día se cerraría un gran ciclo. Sí, pero ojo, la idea de un final catastrófico asociado al 13 Shobaktum no viene realmente de los mayas. ¿En serio? Si bien algunos textos como el Monumento 6 de Tortuguero mencionan el final del 13 Shobaktum, no hablan de un apocalipsis. De hecho, los mayas veían el final de un ciclo como una ocasión para celebrar. Entiendo. ¿O para temer? ¿En serio? Eso cambia completamente la perspectiva. Cierto. Pero entonces, ¿de dónde viene la idea del fin del mundo en 2012? Aquí es donde entran las interpretaciones occidentales del siglo XX. Algunos autores, como Michael Coe,
Interpretaron el final del 13T Bactún como un Armagedón en su libro de 1966. Sin embargo, otros expertos rebaten esa interpretación argumentando que los mayas veían estos finales como un nuevo comienzo, Claro. un renacimiento. Tiene sentido. Es como si hubiéramos proyectado nuestros propios miedos apocalípticos Exactamente. en una cultura que tenía una visión completamente diferente del tiempo y los ciclos. Es fascinante cómo a veces interpretamos el pasado a través de nuestras propias ansiedades contemporáneas. Totalmente. En el caso del 2012, la fascinación por el fin del mundo se vio amplificada por las corrientes de la nueva era y algunas teorías bastante curiosas. Cuéntame más sobre esas teorías. ¿Qué tipo de ideas se popularizaron en torno al 2012? Bueno, una de las más llamativas fue la de la alineación galáctica, propuesta por John Major Jenkins. ¿Y eso? Argumentaba que el Sol se alinearía con el centro de la galaxia en 2012, causando un cambio de conciencia masivo. ¡Wow! Suena a argumento de película de ciencia ficción, sin duda. La idea capturó la imaginación de mucha gente. Pero como era de esperar, los astrónomos no tardaron en refutar la teoría. ¿Y por qué? Es que el Sol no se alinea con el centro de la galaxia. Sí, pero no en una fecha específica ni con la precisión que Jenkins sugería. ¿Ya? El ecuador galáctico, la línea imaginaria que usaba para la alineación, es bastante arbitraria Entiendo. y no se puede definir con precisión. Además, este tipo de alineación no ocurre en un solo día, Claro. sino que dura décadas. Entiendo. O sea que la idea de una alineación galáctica precisa en 2012 es un poco exagerada. Digamos que es una interpretación muy creativa de la astronomía. Y no es la única. Otra teoría que se popularizó fue la onda de tiempo cero de Terence McKenna. Esa suena aún más misteriosa. ¿De qué se trata? McKenna era un etnobotánico y psiconauta que desarrolló una fórmula matemática Sí. basada en el I Ching, el antiguo texto chino de adivinación. Ajá. Según sus cálculos, el universo se dirigía hacia un punto de infinita complejidad, una singularidad donde todo sería posible. Y la fecha que calculó para esta singularidad coincidía curiosamente con el final del 13 Abungo Bactún Maya. ¡Qué casualidad! O quizás no. Claro, algunos lo vieron con una simple coincidencia, mientras que otros lo interpretaron como una señal de una conexión más profunda. Lo cierto es que la onda de tiempo cero de McKenna, al igual que la alineación galáctica, no tiene una base científica sólida. Parece que hasta ahora la idea de un apocalipsis en 2012 se basa más en especulaciones que en hechos concretos. Es cierto. Pero no me digas que ahí se acaban las teorías. ¿O no? Quiero saber más. ¿Qué otras ideas apocalípticas rondaban por ahí? Oh, aún hay mucho que explorar. ¿Recuerdan los rumores sobre una inminente reversión geomagnética o una invasión extraterrestre? Claro. Esas historias inundaban Internet, pero había algo de cierto en ellas. Lo analizaremos en detalle en la segunda parte de nuestra inmersión en el fenómeno de 2012. ¡Uf! ¡Qué intriga! No te la pierdas. Estar aquí. Perfecto. Retomamos nuestra inmersión justo donde le dejamos las teorías apocalípticas que rodeaban al 2012. Una de las más populares era la de la reversión geomagnética. ¿Qué imaginas? ¿Ah? La idea de que los polos magnéticos de la Tierra se invirtieran de repente. El caos. Me da escalofríos. Ah, Recuerdo haber leído artículos que hablaban de tsunamis gigantes y apagones masivos. Es cierto, la idea de una reversión geomagnética suena aterradora. Y no es del todo descabellada. Ah, ¿no? El campo magnético de la Tierra cambia con el tiempo e incluso se han documentado inversiones en el pasado remoto. Entonces había razones para preocuparse en 2012. Podía ocurrir una inversión tan repentina. Los científicos, por supuesto, analizaron esta posibilidad. Y lo que descubrieron es que si bien las inversiones geomagnéticas han ocurrido a lo largo de la historia del planeta, son procesos extremadamente lentos. ¿En serio? Tardan miles de años en completarse, no suceden de la noche a la mañana. Ah, para eso me tranquiliza un poco. Es decir, que no había ninguna posibilidad de que ocurriera una inversión repentina en 2012. Pero, ¿y qué de las consecuencias? Claro. ¿Realmente serían tan catastróficas como se decía? Bueno, ahí también hay mucha exageración. Es cierto que una reversión geomagnética podría afectar a las redes eléctricas y a las comunicaciones, ya que nuestro mundo tecnológico depende mucho del campo magnético. Pero de ahí a causar un apocalipsis, Claro. hay un trecho. Queda más tranquila. Pero aún nos queda otra teoría por explorar. ¿Cuál? La invasión extraterrestre. Ah, sí. ¿Recuerdas esa imagen que circulaba por internet, la que supuestamente mostraba naves espaciales gigantes acercándose a la Tierra? Ah, sí. La invasión extraterrestre, un clásico de la ciencia ficción que también se coló en el imaginario de 2012. Esa imagen en particular causó furor. Sí. Parecía bastante convincente. A ver, yo no soy experto en astronomía, pero reconozco que me dio un poco de repelús verla.
¿Y qué dijeron los expertos? Pues imagínate. Había algo de verdad en esa imagen. Resultó ser un simple defecto en una placa fotográfica. Los astrónomos, incluyendo a Phil Plait y a Seth Shostak del SETI, desmintieron rápidamente la historia. Vaya. Explicaron que si los objetos en la imagen fueran realmente naves espaciales del tamaño que se afirmaba, ya estarían tan cerca que las podríamos ver a simple vista. Y no había ninguna flota alienígena avis. Qué alivio. Parece que la paranoia del 2012 llevó a mucha gente a ver amenazas donde no las había. Totalmente. Pero dejando de lado las teorías apocalípticas, ¿qué nos dice este fenómeno sobre nosotros mismos? ¿Por qué tanta gente se sintió atraída por estas ideas, aunque fueran descabelladas? Esa es una pregunta muy interesante. El fenómeno de 2012 no se limitó a unas pocas personas, sino que se convirtió en un fenómeno global. Libros, películas, documentales. Es verdad. Todos exploraban las diversas teorías y profecías. Yo misma recuerdo haber visto documentales sobre el 2012 en canales como History Channel o Discovery Channel. Y no olvidemos la película 2012 de Roland Emmerich, que fue un éxito de taquilla. Aunque era pura ficción, contribuyó a alimentar la fascinación y la ansiedad en torno a la fecha. Totalmente. Y no solo eso, 2012 también se coló en la música, el arte, la literatura. ¿Ah, sí? ¿Recuerdas la canción Till the World Ends de Britney Spears? Claro. Se convirtió en un himno para algunos y en el símbolo perdido de Dan Brown, la fecha juega un papel importante en la trama. Es increíble cómo una fecha en principio arbitraria puede generar una ola tan grande de creatividad e interés. Pero mirando hacia atrás, ¿por qué crees que 2012 nos fascinó tanto? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, vivimos en una época de incertidumbre y cambio acelerado. Sí. El cambio climático, las crisis económicas, las tensiones geopolíticas, todo esto genera una sensación de inseguridad y de que algo grande está por venir. Y en ese contexto, la idea de un fin del mundo, aunque sea aterradora, también puede ser extrañamente atractiva. Es como si ofreciera un punto final, un cierre a toda la complejidad e incertidumbre. Exactamente. Y no solo eso, la idea de un nuevo comienzo, de una transformación radical después del apocalipsis, también puede ser seductora. Como si el fin del mundo fuera también una oportunidad para empezar de cero, para construir una sociedad mejor. Me gusta esa interpretación. Es como si el fenómeno de 2012 reflejara nuestras esperanzas y temores sobre el futuro. Sí. Por un lado, tememos la destrucción y el caos, pero por otro, anhelamos un cambio positivo, una renovación. Precisamente. Y aunque el mundo no se acabó en 2012, el fenómeno sigue siendo relevante hoy en día. Sí. Nos recuerda la importancia de analizar críticamente la información que consumimos, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como el fin del mundo. Es cierto. Y también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo, con la incertidumbre y con lo desconocido. Es cierto. En la era de Internet, donde la desinformación se propaga a la velocidad de la luz, Totalmente. es más importante que nunca desarrollar un pensamiento crítico. Sin duda. El 2012 nos enseñó que la fascinación por lo desconocido, por el fin del mundo, siempre estará presente. Lo importante es no perder la perspectiva y mantener un enfoque racional. Exacto. La clave está en encontrar un equilibrio entre la conciencia de los riesgos reales que enfrentamos como humanidad y la esperanza de un futuro mejor. Y en ese sentido, el legado del 2012 puede ser muy valioso. Totalmente de acuerdo. Pero aún queda mucho por explorar. ¿Qué más nos puedes contar sobre el legado de este fenómeno? Por supuesto. ¿Cómo ha impactado en la cultura popular y qué podemos aprender de él? Esas son preguntas perfectas para la tercera y última parte de nuestra inmersión en el fenómeno de 2012. Estupendo. No te la pierdas porque aún nos queda mucho por descubrir. Aquí estaré, de vuelta en nuestra inmersión profunda en el fenómeno de 2012. Ya hemos desentrañado las teorías apocalípticas, explorado las raíces de la fascinación por el fin del mundo. Sí, sí. Y hasta nos hemos reído un poco con algunas de las ideas más extravagantes. Es cierto, hemos recorrido un largo camino desde los calendarios mayas hasta las invasiones extraterrestres. Pero aún nos queda una pregunta por responder. ¿Cuál es el legado del 2012? Esa es la pregunta clave. ¿Qué impacto ha tenido en la cultura popular y qué podemos aprender de todo esto? Me intriga saberlo. A veces me pregunto si el 2012 fue solo una moda pasajera o si realmente dejó una huella en nuestra forma de pensar. Yo creo que su impacto ha sido más profundo de lo que parece. Por un lado, está claro que el 2012 dejó una marca imborrable en la cultura popular. Las películas, los libros, la música, hasta los videojuegos se llenaron de referencias al fin del mundo. Es verdad. Recuerdo que la película 2012 de Roland Emmerich fue un éxito rotundo. Aunque claro, era pura ficción. Sí. Y que exageraba las teorías apocalípticas hasta el extremo. Pero, ¿crees que realmente influyó en la percepción del público? Sin duda. Las imágenes de ciudades enteras colapsando
y tsunamis gigantes arrasando la costa quedaron grabadas en el imaginario colectivo. De hecho, la NASA recibió miles de preguntas de personas preocupadas por el 2012, algunas incluso preguntando si debían suicidarse o sacrificar a sus mascotas. No me digas, qué barbaridad. Aunque ahora nos parezca absurdo, demuestra el poder que pueden tener las narrativas apocalípticas, incluso cuando son ficticias. Totalmente. Pero más allá del miedo y la paranoia, ¿crees que el 2012 tuvo algún impacto positivo? Por supuesto. El 2012 también despertó un gran interés por la cultura maya. Mucha gente atraída por la supuesta profecía comenzó a investigar sobre la historia y la cosmovisión de esta civilización milenaria. Esto contribuyó a un mayor conocimiento y apreciación de su legado más allá de las interpretaciones sensacionalistas. Es cierto. Y no olvidemos que el 2012 también inspiró una oleada de creatividad. Artistas, músicos, escritores, todos encontraron en esta fecha una fuente de inspiración para sus obras, desde la canción Till the World Ends de Britney Spears hasta el símbolo perdido de Dan Brown. El 2012 se coló en la cultura pop de formas sorprendentes. Exacto. El 2012 nos mostró que la fascinación por lo desconocido, por el fin del mundo, es algo inherente a la condición humana. Siempre hemos buscado respuestas en las estrellas, en las profecías, en lo que escapa a nuestra comprensión. Y en ese sentido, el fenómeno del 2012 es solo un capítulo más en esta larga historia de búsqueda de significado. Es una perspectiva muy interesante. Pero si tuviéramos que extraer una lección del 2012, ¿cuál sería? Buena pregunta. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia para el futuro? Creo que la lección más importante es la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico ante la información que consumimos. Especialmente en la era de Internet, donde la desinformación se propaga a la velocidad de la luz, es fundamental contrastar las fuentes, buscar evidencias y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Totalmente. El 2012 nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que a veces las historias más atractivas son las que esconden menos verdad. Totalmente, de acuerdo. El 2012 nos enseñó a cuestionar, a investigar, a no dar nada por sentado. Y eso en un mundo saturado de información es una herramienta fundamental para navegar con criterio y tomar decisiones informadas. Exacto. Al final el mundo no se acabó en 2012, pero la experiencia nos dejó un legado de conocimiento, creatividad y esperemos una mayor capacidad para discernir entre la realidad y la ficción. Ojalá. Y quizás también una mayor conciencia de nuestra fragilidad como especie y la necesidad de cuidar nuestro planeta. Al fin y al cabo, el verdadero apocalipsis no vendrá de un calendario, sino de nuestras propias acciones. Una reflexión muy acertada para cerrar nuestra inmersión en el fenómeno de 2012. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, las profecías y la fascinación por el fin del mundo. Hasta la próxima.